¿Qué? Va a empezar lo que podríamos llamar el turno de objeciones, de preguntas más bien. Hay exactamente 4 y yo ruego a los preguntantes o objetantes que sean breves y que se ciñan al tema de la ponencia misma. La primera objeción o pregunta dice, es de don Julio Cienfuegos Linares, y dice, no se explica en la ponencia el peso que en la historia económica y en la actualidad tienen sobre Extremadura las economías externas. La ponencia indiscutiblemente hace un recorrido sobre la historia de Extremadura, sobre la actualidad de Extremadura, un recorrido con gran copia de datos y con una erudición por la que hay que felicitar al ponente. Sin embargo, y con un afán de colaboración y de completar quizás la visión que el ponente parece haber desarrollado del tema, me parece que adolece de que no se dice suficientemente cuál es el peso que puedan tener en estas realidades de Extremadura la influencia de economías externas, la última de las cuales está muy presente en el ánimo de todos nosotros. Me refiero a que hace unos años acaba de establecerse la última siderurgia en Sagunto y no en Huelva. La enorme importancia que tiene para el hinterland del sur de la provincia de Badajoz con sus grandes reservas de mineral y hierro y para toda la Andalucía occidental. El hecho de que de allí haya huido son las palabras de Pedro de Valencia 60 años después. Ese abandono de la agricultura viene especialmente signado por el enorme predominio que tiene la mesta sobre nuestra tierra. Aquí hay un dramaturgo, que es Manolo Martínez Mediero, al cual yo le decía, si no es cierto que nuestra tragedia de Fuente hay esa misma inquietud. Y sin embargo no se menciona que el único que hace algo por acabar con aquella situación, si bien en un clima ya de preguerra, en un clima de prerrevolución, es don Manuel Godoy, que acaba con los privilegios de la mesta, precisamente porque conocía que de ese predominio de la mesta es de donde dependía el estado social de la provincia de Extremadura. Provincia de Extremadura, yo quiero siempre llamarla así, porque la diputación que se crea en 1814, la Diputación de Extremadura, con residencia en Badajoz, y presidida la primera vez por un cacereño, el conde de Canilleros, provincia de Extremadura que a lo largo de todo el siglo XVIII y XIX tiene una auténtica unidad. Esas economías externas prosiguen en la etapa actual mediante el efecto sifón del desarrollo polarizado. La creación de una serie de polos de desarrollo en torno a Extremadura, como son el de Córdoba, el de Sevilla, el de Huelva, hace que gran parte de los estímulos para la industrialización, para el desarrollo de Extremadura, pues se lancen, como es natural, el capital y el inversor se lanza allá donde ve unas líneas de apertura, se lance hacia los polos y abandone rotundamente el plan de Badajoz. El plan de Badajoz no ofrecía suficientes estímulos en comparación, en competencia con los nuevos estímulos que ofrecían los nuevos polos de desarrollo. Por eso no es extraño que cuando estábamos en plena operación de desarrollo como era el plan de Badajoz, la propia administración se compatibiliza a sí misma y crea una compatibilidad entre la inversión en el plan de Badajoz, que de lo que más ha errado concretamente es de la inversión industrial, porque en esos momentos se le ofrecían unos mayores estímulos a otras zonas, a otras áreas. Entonces, junto a áreas de desarrollo se crean también áreas de vaciamiento, podemos decir. Por otra parte, ha habido desarrollos espontáneos que se han visto beneficiados por economías externas, como es el caso de Valladolid, que se beneficia de su situación entre Madrid, Zaragoza, Barcelona, Bilbao. En cambio, nosotros estamos situados entre La Mancha y esa otra enorme mancha de pobreza, que es lo que Foesa decía, la Lusitania interior deprimida.
En consecuencia, el peso de las economías externas tiene una enorme influencia y creo que no debemos adoptar para esto un tono quejumbroso, sino reconocer una realidad que está ahí y ahora. Y quizás en la ponencia quedaría más completa, entiendo yo, Manolo, si aparte de todo esto que has alegado sobre la falta de espíritu empresarial, sobre una serie de cosas que tenemos que achacarnos los propios extremeños, pues no olvidáramos que también hemos tenido unas economías externas que han conspirado contra nosotros, bien directamente o bien indirectamente. No es del caso ahora señalar cuáles son o cuáles pueden ser las responsabilidades de unas u otras cosas. Por otra parte, esas propias economías externas también se unen a una dejadez por parte de la Administración central y quizás también dejadez por parte de nuestras autoridades de estar sensibilizadas para ello, de un equipo colectivo suficiente para poder emprender una gran acción. Yo me encontré con la enorme sorpresa de encontrarme en la provincia de Badajoz con el peor equipo colectivo de toda España, de las 50 provincias españolas, y sin que tuviera posibilidad la provincia de Badajoz de gozar de una acción especial, porque ya gozaba de una acción específica que era el Plan de Badajoz, cuando el Plan de Badajoz realmente, en cuanto a equipo colectivo, no tenía obligación ninguna de equipar colectivamente más que al 5% de la superficie provincial. Ese déficit en el equipo colectivo de Badajoz se cifraba el año 70 en 2.700 millones de pesetas solamente en ese cimiento de la infraestructura que es el abastecimiento de agua y saneamiento de nuestras poblaciones. Poblaciones con una densidad de población muy superior a las de la meseta o a las del norte de España. Y sin embargo carecían totalmente de ese equipo colectivo. Incluso se me negaba cuando a la presidencia de gobierno llegaba con la petición de incluir el abastecimiento de aguas de Guareña, se me negaba esto entendiendo que Guareña era un pueblo que debía tender a desaparecer. Guareña, que está situado nada menos que en el centro del canal de Zújar, que es una población con 8.000 y pico de habitantes, por supuesto mucho mayor que la mayor parte de los pueblos españoles, y que yo calculo que de aquí a unos 10 años Guareña debe tener de 15 a 20.000 habitantes, porque está situado justamente en el centro de una de las zonas más potentes del Plan de Badajoz. El llegar a defender incluso el hecho de que tuvieran agua, un pueblo de 8.000 habitantes en la provincia de Badajoz, supone hasta qué punto la Administración central no estaba suficientemente sensibilizada a la realidad territorial de la provincia de Badajoz, a la realidad territorial de Extremadura. Por eso yo entiendo que las economías externas, la influencia que puedan tener otros parámetros en el desarrollo de Extremadura, tienen una gran influencia y que no sería pan de trastrigo el que cada vez que un extremeño hablara de esto, pues pusiera el dedo en la llaga y hablara de cuál es la situación de esta Extremadura, que es también un poco la Extremadura del olvido. Nada más. Muy bien, pues naturalmente yo lo primero es agradecer a Julio Cienfuegos, porque además yo recuerdo muy emotivamente que fue precisamente Julio Cienfuegos quien me calificó en un artículo en el periódico Hoy como un luchador extremeño y que luego precisamente pues escribió el prólogo del libro que más o menos llevaba ese título, que editó la Diputación Provincial de Badajoz en 1962 y por lo que tuve la suerte de merecer el Premio Nacional de Libros 18 de julio. De modo que, con qué afecto y con qué interés no voy a coger yo la sugerencia de Julio Cienfuegos. Tiene razón, pero sin embargo, lógicamente, en primer lugar hay que tener en cuenta que el tema de la ponencia es la respuesta de Extremadura. Entonces ya advertí yo que no podía dar todas las respuestas. Evidentemente, antes de Pedro de Valencia ya había habido, y él lo conoce muchísimo mejor que yo, determinados momentos en que ya surgían, me figuro que antes incluso de esa época, pero he partido de Pedro de Valencia porque me parece un momento muy significativo y he seguido con los restantes y habré dado de lado sin querer a tantas iniciativas y a tantas personas y a tantas entidades que lógicamente si ustedes han podido aguantarme durante 1 hora y 5 minutos, si me hubiera referido a ellas, pues hubieran tenido que aguantarme más. Luego, en relación concretamente con las economías externas, me he referido muy concretamente a ello porque justamente es en las constataciones de ciencia regional que yo creo de aplicación a Extremadura
En unas de ellas es justamente en la que digo, siento que no hayan ustedes tenido antes precisamente la ponencia, porque así podíamos haber visto que efectivamente estaba previsto, pero además me he referido expresamente a ello. Digo literalmente en la ponencia, es fundamental una adecuada política de infraestructuras, y la infraestructura es fundamentalmente la economía externa. Y sigo diciendo, porque la estructura del capital urbano, uno de los modelos de infraestructura, ofrece la clave del desarrollo regional. En este mismo de orden de cosas, las economías de escala y los costes de transporte, comunicación o relación son fuerzas clave de la economía regional. Naturalmente, lo he dicho también expresamente, no he querido referirme a temas fundamentalmente agrarios. Habría que referirse, como él ha hecho, justamente al momento en que Godoy precisamente hace desaparecer la mesta. Es cierto, hay otra serie de cosas recogidas aquí a las cuales no me he podido referir, pero que ahora precisamente en esta respuesta pues, puedo dedicar unos minutos a ello, relacionado con este problema de las economías externas y de la localización industrial, porque evidentemente lo primero que necesitamos es una política de infraestructura, pero este es un tipo de esas economías externas. Pero hay otras economías externas, me he referido también a qué es lo que hay que tener, hay que estudiar para atraer a las empresas a establecerse aquí. Entonces, indudablemente, no he entrado fundamentalmente en unas páginas que yo tenía aquí que me parecían muy interesantes y que ahora les puedo concretar, porque es evidente que existen una serie de ramas industriales que proporcionan los nuevos, o pueden proporcionar los nuevos puestos de trabajo en las zonas poco desarrolladas. Son, por ejemplo, las industrias gráficas, la química no fundamentalmente de base, las industrias metálicas y eléctricas en cierto sentido, porque tienen variantes muy aprovechables para las zonas rurales o para las zonas precisamente o pequeñas ciudades o poco desarrolladas. La química de base está evidentemente sometida a servidumbres geográficas, pero hay otras industrias como las eléctricas que permiten una implantación rápida y masiva en las regiones subdesarrolladas. La localización de ramas manufactureras de vanguardias. Ayer mismo Paco Luna, nuestro querido alcalde de Zafra, nos hablaba de que existían unas fábricas de bolsos que en Made in Zafra envían precisamente hasta Nueva York esos bolsos de piel que se fabrican allí. Qué duda cabe que el impulso local unido hacia cosas de sentido absolutamente moderno, que requieran poco capital y que sin embargo pueden hacer una gran tarea. Entonces, sobre todo eso, si además nos pasamos al sector terciario de servicios y constatamos que hay determinadas actividades comerciales, agrícolas incluso, alimentarias en general e incluso no agrícolas, que pueden forzar una impulsión importante en la economía regional o local. Por ejemplo, la tendencia ya moderna, no solo en los Estados Unidos, sino en Barcelona, por ejemplo, del establecimiento de hipermercados. Hace falta un mercado, en cierta medida, determinados establecimientos de Madrid están constituyendo una especie de supermercado o de hipermercado para un gran área comercial superior al de nuestra propia provincia, evidentemente, e incluso internacional, en cierta medida. Se instalan precisamente fuera de las aglomeraciones, con amplios aparcamientos, los mismos comercios al por mayor, con una red de carreteras, de esas infraestructuras cada vez más completas, pueden crear focos de animación precisamente en pequeñas ciudades, incluso los mismos sistemas de venta por correspondencia, qué duda cabe que se pueden proporcionar, de modo que las formas modernas del propio sector de servicios, del propio comercio, suprimen o atenúan las dependencias geográficas tradicionales. El margen de autonomía del sector terciario se adivina para el futuro muchísimo más amplio de lo que se pensaba, lo que es especialmente importante en una época donde el sector terciario va a representar probablemente la mitad del empleo total, camino de eso se va. De modo que la civilización esa neotécnica, a la que se refería Patrick Guedes y Mumford, etcétera, etcétera, proporciona una libertad casi omnímoda de emplazamiento a gran parte de las empresas industriales, pero igualmente una facilidad de comunicaciones y de desplazamientos a las personas por esas relaciones de vecindad y de proximidad
que podríamos definir, pero que no vamos a entrar en ello. Entonces, es evidente que una gran causa del poco desarrollo de Extremadura en general es la falta de una infraestructura. Y aquí entramos en ese círculo vicioso de que no puede haber la carretera, como en alguna ocasión se contestó a Badajoz, porque es que no hay tráfico, pero, señor ministro, es que a lo mejor no hay tráfico porque no existe esa carretera. Sería muy importante a este respecto el poder constatar con mediciones recientes y dentro de poco, ya actualmente y más adelante, la transformación importante que la carretera nacional radial 5 de Madrid a Badajoz por Lisboa, con la modificación que está sufriendo actualmente, que ha acercado muchísimo más Cáceres y Badajoz y todas las provincias, Mérida, en fin, todas las provincias próximas, todas las ciudades próximas a Madrid, la influencia que eso debe tener y que deberá de tener lógicamente, porque cuando esa carretera se está convirtiendo ya en muchísimo más transitable, se puede circular velozmente, salvo las restricciones futuras que se puedan poner sobre la gasolina y demás, pero el hecho que duda cabe que todo eso facilita, que las infraestructuras son fundamentales. Yo me he referido a ellas precisamente como economías externas y hay que tener en cuenta también, somos extremeños, pero somos españoles, entonces debemos comprender. Estamos aquí y a mí me sería muy fácil dar un viva a Cartagena, como si dijéramos, y que no nos han atendido suficientemente la Administración central. Es cierto, puede serlo. Julio Cienfuegos, como presidente de la Diputación, tiene muchísimos más, ha tenido muchísimos más elementos de juicio que yo para poderlo considerar, pero qué duda cabe que ha habido esfuerzos importantes y que precisamente lo que ha hecho, aparte de todo lo muchísimo que nos pueda faltar, que es mucho, y en ello tenemos que elaborar todos, insistiendo con nuestras peticiones, con nuestros estudios razonados, con nuestras alternativas de solución, porque muchas veces una provincia o una región va empeñado y emperrado, por decirlo así en este término, con una solución al poder central, que como solución única y tajante, señores, hay que tener la suficiente categoría para realizar los estudios con diversas alternativas y comprender las diversas posibilidades que se presentan al poder central. Y ese poder central muchas veces no puede decir absolutamente a todo, por si cada una de las 50 provincias españolas va con una serie de peticiones, no entran dentro del plan de desarrollo. Entonces, a mí me parece que la manera de actuar de una provincia, de una región, es ir a la Administración central sin primero no ir y decir, hasta aquí está lo que hemos podido hacer con nuestros propios méritos y con nuestros propios esfuerzos, ayudados esencialmente por toda la base estatal que lógicamente existe. Pero nosotros hemos intentado esto y hemos llegado hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado y no hemos podido más. Y ahora es cuando tenemos perfecto derecho y perfecta razón para que ustedes nos atiendan. Y el Poder Central, ante una petición de ese tipo, con unas alternativas lógicas que hay que saber siempre plantear y negociar, y ahí es donde quizás el poder y la capacidad negociadora de los extremeños puede ser que no haya sido mucha en determinadas circunstancias, ¿qué duda cabe que esa capacidad y ese poder de negociación, de saber ofrecer otras alternativas, es donde podemos conseguir muchas cosas que relativamente fácilmente se nos seguirán dando? Entonces, me parece que estoy en gran plan de Badajoz, puede ser que sí, no digo que no, 3.000 millones de metros cúbicos de agua, con unas importantes carreteras en cierta medida, con unos acondicionamientos de todo tipo, con unas nuevas industrias que ya pasan del centenar, a pesar de que probablemente harían falta muchísimos centenares más, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer es justamente eso, reclamar, pedir, en eso estamos. Pero, lógicamente, también lo que tenemos que hacer es tenemos que dar. Y lo que tenemos que dar es esa respuesta de Extremadura, que es a la que yo he querido fundamentalmente referirme en mi ponencia. Muchas gracias. La siguiente pregunta, y ahora quiero hacer una advertencia. El moderador de un coloquio es siempre, por esencia, un papel antipático, en cuanto que, más que moderar, recorta. Vamos ya un poco contra el tiempo. Las preguntas yo rogaría a los objetantes que fueran breves y a mi admirado amigo, compañero de tantos años, el ponente, que respondiera también brevemente. La siguiente pregunta es de don Juan Sáez Gajardo y dice, informe FOESA, y luego entre interrogaciones, el trasvase del Guadiana al Guadalquivir. Señoritas, ¿querrían acercarle el micrófono volante?
En el informe FOESA aparecía el trasvase del Guadiana al Guadalquivir, con Manolo Martín Lobo sabe, precisamente. Ahora que, como ha dicho muy bien Julio, Badajoz solo ha recibido un beneficio menos de un 5% sobre la puesta en riego de sus tierras. Tenemos tierras, y tierras muy buenas, y como él ha descrito muy bien, esa de Guareña es una de las que serían afectadas por ese canal del Zújar. Sin embargo, en el informe FOESA se nos intenta quitar el agua. Si a Badajoz dicen que no tenemos minería, luego tierra sí tenemos, pero no nos dan agua, ¿qué hacemos? Eso, luego también ya quiero aprovechar para decirle a mi amigo Manolo Martín Lobo que él lo sabe, que a Badajoz también se le puso traba a la industrialización. Tú personalmente llevaste la gestión de la fábrica de pimiento que yo quería poner en Arroyo San Serván. Y tú, en carta, me dices, amigo Juan, desiste porque no hay beneficios para ello. El patrón que se le dio a Badajoz para el desarrollo fue pequeño. Y eso es lo que quiero hacer constar. Muy bien. A ver qué hay de después. Pues, evidentemente, el informe FOESA, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que es un estudio completamente privado de una fundación y que sí aparecía un mapa en el que había un cierto trazado de una línea en que parecía que existía un proyecto concreto de trasvase. Pero yo le puedo decir precisamente a mi querido amigo Juanito Sáez Gajardo que fue el propio Rodolfo Urbistondo, su director general de Obras Hidráulicas, en algún momento el que me escribió justamente para decirme, bueno, ¿qué hay de eso? Yo creo que tú tienes idea de dónde está esto. ¿Me quieres decir qué hay sobre ese particular? Es decir, que la propia dirección, con su Dirección General de Obras Hidráulicas, no había la mínima noticia sobre el particular. Y tuve yo que enviarle unas fotocopias del informe FOESA al subdirector general de Obras Hidráulicas, porque era una referencia de algún momento que había habido algún propósito, alguna mera posibilidad, alguna cosa que posteriormente no creo que se haya concretado hoy por hoy. Hoy por hoy no que tengo yo noticia, y entonces ustedes me pueden enriquecer precisamente dándome alguna idea sobre el particular que yo no conozca, de que haya un proyecto concretísimo de ese trasvase. Yo lo que sí recuerdo es que oficialmente llegó a haber unas declaraciones incluso del director general de Obras Hidráulicas y una carta del propio ministro de Obras Públicas, el actual don Gonzalo Fernández de la Mora, en el que desmentían públicamente algo sobre el particular. La política cambia muchas veces, no sabemos lo que se puede hacer, pero de todas formas yo creo que evidentemente tenemos que ser generosos. Entonces, si los extremeños hemos dado siempre muestras de haber sido generosos en todo orden de cosas, y si se llegase a plantear que por el bien del país, el bien común de la nación, a Badajoz, en donde se han invertido, a pesar de que sea quizás precisamente al sureste, en estos momentos hay diversidad de opiniones sobre la materia, porque justamente se considera que tal vez pudiera no haber sido necesario si el desarrollo de las plantas potabilizadoras del agua del mar, que hoy día con la energía atómica cada vez se desarrollarán más, podría tal vez no haber sido necesario. De modo que, resumiendo sobre esa cuestión, ahora trataré de contestarle a la segunda, sobre esa cuestión me parece a mí que si el bien público del país nos exigiese a los extremeños el que hiciéramos ese sacrificio, a mí me parece que, por lo menos yo como extremeño, estaría dispuesto a hacerlo, pero me tendrían que convencer antes de que era absolutamente la única solución. La segunda pregunta, si me permites, ¿sobre qué era la segunda pregunta? No, te voy a contestar a No, la si primera. me permites la segunda pregunta y luego seguimos. No, es que sobre lo del agua voy a Bien, decir, como el precisamente, moderador o sea, a Extremadura se le está respondiendo Sí. dos cosas. Tú has dicho muy bien de carretera. No nos hacen carretera porque no tenemos un índice de circulación, ¿no? Muy bien, que no nos hagan carretera. Pero ahora llega el momento de las puestas en riego y nosotros teníamos un costo de puesta en riego el más pequeño de España. Por 20.000 duros, por 100.000 pesetas se pone una hectárea en riego aquí. Sin embargo, estamos viendo ahí cómo se está haciendo el trasvase del Tajo al Segura, ¿no? Hectáreas que van a salir caras en su puesta en riego y costosísimas en su conservación, porque nosotros pagamos el agua a 10 céntimos el metro cúbico. A razón de 8.000 metros cúbicos que suma una hectárea, son 800 pesetas lo que cuesta regar aquí una hectárea. Sin embargo, en Canarias estuve yo, es a 9 pesetas. Son 72.000 pesetas, nacen allí ya. Y en Alicante se subastan las aguas y hay aguas que se pagan a 13 pesetas.
Por eso, como dijo muy bien Julio, a Badajoz quizás hayan sido eso, el cerco de las economías de fuera. Yo que me muevo dentro de las comunidades de regante de toda España, ellos se asombran, los regadíos viejos, de que las estructuras que a estos regadíos nuevos se le dan y cómo estos son competitivos con ellos. Y si estos se desarrollan, ellos no podrán subsistir. Luego, por eso, la doble contestación no cabe para Extremadura. Si hacemos una economía y unas estructuras regionales de número, a Badajoz le corresponde, como dice el otro, ser la primera en las ampliaciones en riego. Carretera que no nos pongan, no tenemos índice. Ya lo daremos, de que tengamos ese desarrollo, como tú has dicho muy bien, pero el riego y el agua, también ese trasvase, el trasvase del Tajo tampoco se hizo ahora. El trasvase del Tajo no se hizo ahora. El trasvase del Tajo estaba hecho el proyecto hace mucho tiempo. Y además, para conocimiento, como anécdota, voy a contar una cosa de Lucas Oriol, que me contaba él en Villafranca, nos contaba, dice, es lamentable, estuve oyendo misa en Cáceres, y cuando llega el sacerdote, dice, señor, os encomendamos, pedimos por el caudillo tal, y que ilumine a nuestras autoridades en el trasvase Tajo Segura. Y le dijo él entonces, eso es histórico, ¿eh? Él fue a la sacristía y le dijo al sacerdote, dice, oiga usted, pero ¿cómo se atreve a hacer eso? Dice, oiga usted, ¿no cree usted que la manera, lo ha mandado el señor obispo, es la manera más, como dijo, más tranquila de pedir que ilumine a nuestras autoridades? Nosotros somos así, y tú ya sabes que yo, con motivo de lo ahora tan discutido de la celulosa, en el párrafo en la carta a su excelencia, le decía, con esta frase, y la Perdón, aquí, perdón, señor Sáez Gajardo, nos estamos saliendo del tema en riesgo de todos. Yo le agradecería que fuera brevísimo para que Manolo Martín Lobo fuera también brevísimo. Bueno, pero es que le estoy diciendo eso, o sea, hasta ahí me limito entonces ahí ya. Perfecto. O sea, la manera del carácter extremeño es eso. Mientras haya razón para pedir, como dice el otro, no usaremos otras armas. Esa, comprende usted, así es la postura nuestra. Sí, yo veo la profunda razón que tiene Hombre, Juan. y el trasvase Tajo Segura estaba hecho hace mucho tiempo y luego se ha sacado ahora. Y es el miedo que tenemos. Ese proyecto del trasvase está hecho, comprende, está hecho del trasvase del Guadiana al Guadalquivir. Y es lamentable que a unas generaciones posteriores se descuiden. Y si descuidan eso, en un momento llega y diga, ¡pum!, lo saquen. Y nosotros entonces, ¿qué hacemos con esas tierras de Guareña, como ha dicho muy bien Julio, que son tierras estupendas? La Zarza, Villa Gonzalo. Estaba en un principio la solución de que había que no se podía romper el círculo vicioso de que porque no había tráfico, no había carretera, tampoco puedo aceptar, lógicamente, la solución que él me da. Es decir, si evidentemente a mí me forzasen una solución ya absolutamente clara de que no pueden ustedes tener carretera tal o tal o tal, porque no tienen ustedes tráfico, tendría absolutamente razón el señor Sáez Gajardo. Pero como yo creo que en nuestro espíritu y en nuestro propósito y en nuestros estudios y en nuestras peticiones razonadas y de alternativas a las que yo me he referido, que lo primero que tenemos los extremeños, una de nuestras características, es esa intemperancia que aludía López Prudencio y que en todas nuestras reuniones se pone de manifiesto, entonces lo primero que tenemos que saber es precisamente, para poder dialogar no solo entre nosotros mismos, sino con la Administración, es ofrecer esas posibilidades de alternativas. Entonces es cuando hay que decir, evidentemente, si ustedes nos niegan por no existir tráfico, unas carreteras o unas comunicaciones y demás, nosotros estaríamos, y me está dando un argumento estupendo, nosotros tendríamos tendríamos toda la razón para decir, aquí en cambio que hay agua y que hay regadíos, sí que nos deben ustedes hacer todos los regadíos. Pero como yo precisamente creo, y es una opinión meramente personal, con la cual no pueden estar de acuerdo muchos, justamente lo que debemos hacer es lo contrario. Tratar de forzar y de ganarle de la mano con nuestras alternativas al poder central, con esa capacidad negociadora que creo que debemos tener. Si precisamente debemos convencer al poder central de esas posibilidades, tenemos que ser también comprensivos, que si en algún momento exigiese un sacrificio de esta región, el bien común del país, yo estoy seguro que todos los aquí presentes y todos los extremeños, llegado el caso, sabríamos sacrificarnos en la medida que fuese posible y razonable por los sacrificios que nos exigiese la comunidad nacional. Perdón, hay otra pregunta que con el seny y la concreción que caracterizan a los catalanes, que yo admiro tanto de mis años de docente allí, hace don Tomás Jiménez Araza del Banco Urquijo Barcelona, que hace una triple pregunta que recuerda la división de Samuelson del qué, cómo y para quién, y que dice sencillamente, ¿qué desarrollo regional, cómo y quién lo hace?
El señor Jiménez Araza. Y sea breve, por favor, mi querido colega. Sí, no es exactamente una objeción al ponente, sino más bien una reflexión que yo quiero hacer en la medida que me interesaría que el diálogo se orientara en este sentido de plantear estas cuestiones básicas. Lamento también quizás distraer la atención de estas cuestiones concretas, como la que planteaba el señor Gajardo, que veo que tienen también muchísimo interés. Pero estas cuestiones de fondo me parece que es muy conveniente tenerlas claras, porque es la única manera de orientarse bien en la política y en la reflexión sobre lo que se quiere. Entonces, cuando digo ¿qué desarrollo regional?, lo que quiero plantear es esta imagen o este eslogan vago que normalmente se utiliza para sintetizar objetivos de desarrollo, como es la industrialización. Me parece que debe desintegrarse, que debe separarse, es decir, que debe desmenuzarse, porque el paso de una sociedad fundamentalmente agraria como la extremeña a una sociedad industrial es un paso difícil, complicado, y que en el caso de las regiones que en este país lo han experimentado ha estado lleno de complicaciones. Entonces no me parece que sea simplemente un problema de voluntad, es un problema de definir, y con esto enlazo con las otras preguntas, cómo se da ese paso y quién lo hace. En una sociedad de mercado como la española, una sociedad capitalista, fundamentalmente esta iniciativa de quién lo hace procede del sector privado. Entonces yo creo que, y además ha surgido mucho en el relato que ha hecho Martín Lobo, y en esta latente desconfianza hacia el poder central, desde otro punto de vista quizás, que ha puesto de manifiesto Gajardo, de que existe, sobre todo en estas zonas deprimidas del país o en estas zonas subdesarrolladas, una especie de relación redentorista con el poder central. Es decir, al poder central se le va a pedir cosas y el poder central las concede o no las concede. Entonces yo creo que ha llegado el momento en que estas relaciones de las zonas subdesarrolladas con el poder central se establezcan o se contemplen desde una visión mucho más operativa en principio, y es que deberíamos de preguntarnos qué se puede hacer sin el poder central. Este es un planteamiento quizás excesivamente brutal. Es decir, no se puede hacer nada en este país sin el poder central, o al menos no se pueden hacer grandes cosas. Pero este tipo de planteamiento, que ejemplifico de una manera muy brutal, sirve al menos para preguntarse qué se puede hacer desde aquí y quién puede hacerlo. Y con esto termino. Pienso que conocemos muy poco, yo además hace tiempo que no estoy en Badajoz, cuál es la composición social de esta región. Es decir, me parece que se conoce muy poco qué gente puede invertir o cómo puede invertirlo, o a quién le va a aprovechar ese desarrollo, cuál es el sector de acumulación de capital, esto que los clásicos llamaban la acumulación primitiva, para pasar a la industrialización, es decir, qué sectores pueden hacerlo. En el caso de otras sociedades rurales, regionales, españolas, como pueden ser las típicas regiones levantinas, ha habido unos sectores exportadores que podían propiciar la acumulación de capital. Me parece que en este caso de Extremadura la situación es diferente. En fin, no quiero extenderme más, me parece que aunque sea de una manera deslavazada he planteado lo que quería hacer. Perdón, en aras de la brevedad, y como la pregunta siguiente tiene una serie de puntos de contacto con esta, yo voy a leer la pregunta siguiente para que pueda darse una respuesta conjunta. La respuesta la hace el héroe de la organización de este seminario, señor Suárez, y dice: me parece que la ponencia olvida la promoción del pueblo y parece esperarlo todo, o casi todo, de la administración o de la burguesía comercial o financiera. ¿Por qué? ¿Es posible un desarrollo sin pueblo? ¿Quieres contestar, Manolo? Muy bien, con mucho gusto, cómo no. Agradezco estas intervenciones, porque yo creo que me permiten precisamente desarrollar más mi pensamiento en esas cuestiones concretas en que a lo largo de la ponencia yo creo que he incidido sobre algunas, concretamente sobre las que se refiere Joaquín Suárez. Pero, ¿qué desarrollo regional? ¿Cómo se da ese paso? ¿Quién lo hace? Brevemente, si yo estuviera en este momento en la Bretaña francesa, pues yo diría: ¿qué desarrollo regional quiere Bretaña francesa? Los bretones en 1900
69, en el Congreso de Economías Regionales francés de Burdeos, precisamente presentaron una publicación que tengo la suerte de tenerla aquí. Eso era un libro blanco hecho por la propia región, concretamente por el CELIB, el Conseil, no sé qué, de los de liaison, les intereses bretones, en los que ellos, los bretones, definieron precisamente qué tipo de sociedad querían. Ellos no querían unas megalópolis, ellos no querían unos problemas de congestión, ellos no querían una serie de cosas. Aquí está, señores, un libro blanco hecho por una región. El libro blanco análogo hecho por la región extremeña está aún por hacer y lo tenemos nosotros que hacer. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Quién da ese paso? Ese paso, evidentemente, yo creo que también lo ha dicho precisamente en su exposición, hay que hacerlo, y coincide justamente con lo que yo he dicho, que consideraba que antes de pedir había que dar, que justamente había que hacer todo lo que se pudiera sin contar con el poder central, aunque teóricamente y en la práctica sabemos que eso no es posible, pero haciendo todo lo que se pudiera. Precisamente en este sentido tengo aquí a la vista algo que dijo el jefe del Estado en 1945 en Badajoz y que a lo mejor ya lo hemos olvidado y que está absolutamente en esa línea. Decía precisamente el jefe del Estado el 18 de diciembre de 1945 en Badajoz: y es necesario que esa fe se transmita a España, que confiemos en nuestro esfuerzo conjunto y no lo esperemos todo del poder central, de que vengan el rey o el jefe del Estado, el gobernador o el ministro para traer la panacea. No, hay que organizarse, hay que movilizar los cerebros de las provincias, los esfuerzos de todo lo que representa algo en los pueblos, para que sean los españoles mismos los que se lo vayan construyendo. Entonces, yo creo que no he olvidado al pueblo. Por otra parte, me he referido a la participación ciudadana, de modo que yo creo que en este momento puedo también responder a Joaquín Suárez de que yo no he pretendido en absoluto. Hay algunos párrafos en mi ponencia en que lo dicen bien claro, en que cuando se unen unas autoridades con el pueblo y con unos colaboradores que forman un equipo colectivo, el más valioso que el equipamiento colectivo que pueden representar los abastecimientos de aguas o las carreteras o lo que sea, ese equipo colectivo que a través de la actual Universidad de Extremadura ya existe, porque hay una gran vida cultural y probablemente en estos días tengamos ocasión también de algún concierto, o de alguna tertulia o de alguna actividad de otro tipo en que ya existe aquí. Pero qué duda cabe que precisamente unidas autoridades y pueblo y autoridades, me parece que ha quedado lo suficientemente claro en la exposición para que no haga necesidad de precisar más sobre este aspecto. Por último, don Juan Monterrey Molina dice, un poco en esta línea, pero ya con un matiz de diferencia: la insuficiente respuesta a Extremadura no será una deficiente participación por no haberse planificado la publicidad y las relaciones públicas y humanas entre los responsables y el ciudadano. Precisamente por la brevedad no voy a hacer más comentarios que la propia pregunta. Creo que está lo suficientemente sintetizada. Muy bien, muchas gracias. Tiene toda la razón mi amigo Juan Monterrey, y precisamente creo que también he aludido, porque justamente recordando unas palabras del trabajo o de unos artículos de Ramiro Campos, hablaba de la planificación psicológica. Decía, al lado de la planificación material y de la planificación regional, justamente está fallando en el plan de Badajoz y hay que estructurarlo rápidamente, la planificación psicológica de toda la provincia para incorporarla a ese esfuerzo que está haciendo la Administración ahí a 30 kilómetros de Badajoz y que la gente de Badajoz todavía no se había dado cuenta. De modo que me parece que evidentemente, y además Juan Monterrey es testigo de mayor excepción en esta línea, porque es justamente uno de los promotores de esa sociedad de promoción empresarial extremeña, uno de los fundadores, y ellos han hecho un esfuerzo publicitario enorme sobre la materia, en el nivel de una sociedad de promoción regional pequeña, pero que a lo largo de un par de años movieron toda la provincia y todos los pueblos de la provincia, y a los 500 o 600 profesionales extremeños que forman parte de ella como accionistas de una sociedad anónima, porque no podía ser de otra manera, y que poquito a poco precisamente ya va funcionando. Julio Cienfuegos es precisamente el presidente del Consejo de Administración, y que ya van dando los primeros pasos reales de una hormigusa, de una frigusa, de otra serie de familias gusas que probablemente irán saliendo, y que evidentemente se trata de una sociedad
sociedad privada, de una sociedad anónima que tiene un interés lógicamente económico, empresarial, pero que por encima de todo es una verdadera sociedad de promoción regional, de las que nos hablaba García Berlanga el otro día. Entonces yo creo que justamente hay que seguir actuando en esa línea de la planificación psicológica de Extremadura, porque hay que mover a los extremeños a incorporarse a esa reconquista de su propio solar. Y por otra parte, hay que saber atraer a los empresarios de otras regiones y de otras provincias para hacerles ver que aquí existen unas posibilidades, entre otras, ese espacio que probablemente a ellos les falta en otros sitios. Ayer hablábamos de la insuficiencia de los beneficios fiscales en las zonas subdesarrolladas, precisamente al hablar de la publicidad, de la promoción y de las relaciones públicas que los responsables de la planificación regional debieran de hacer sobre precisamente el consumidor final, que en definitiva sería el inversor en la zona, pues yo pregunto y digo que si nos están haciendo por prestigio seguramente, no por sabor, beber whisky teniendo los vinos tan extraordinarios como en España tenemos, ¿por qué no, teniendo un producto que parece que tiene mal sabor? El producto nuestro sería precisamente la promoción de Extremadura, porque parece ser que la prensa no es buena, pues con una promoción que pudieran incluso los niños decirla por medio de publicidad, decir que invertir en Extremadura es bueno, posiblemente se conseguiría más que lo que tú, Manolo, bien has dicho, o tanto por lo menos, de llegar a tener casi enciclopedias de estudios excesivamente, a mi manera de ver, teorizantes y no tan prácticos como debería ser esta forma de invertir. Bien, yo me he referido y he querido referirme, quizás no lo haya puntualizado demasiado, justamente en que esos estudios de esas técnicas actuales sobre todas esas materias distan mucho de ser unos estudios teóricos. Es decir, la lástima es que precisamente en nuestra región no se conocen demasiado, pero es evidente que esas ciencias y esas técnicas, y aquí están compañeros del Banco Urquijo, los compañeros también de Zaragoza, donde se han expuesto y se han realizado, no meras teorías, sino que se han desarrollado y están a base de encuestas y de multitud de técnicas especiales desarrollándose. Y en segundo lugar, ya voy al tema que te referías más, que era la fórmula que sea, es cuestión de estudiarla, es cuestión de desarrollarla, pero lo que debe quedar patente es que mediante los niños diciendo que todos hay que desarrollarse, o por la fórmula que fuera, creo que sería mejor algunas otras, pero el hecho es que duda cabe, que lo que en 1956 o 55 decía el profesor Ramiro Campos de la planificación psicológica de la provincia era una gran verdad y era anticiparse al tiempo y era ya vivir aquellos problemas que empezaban a plantearse y que si precisamente se hubiera podido, yo creo que bastante se ha hecho, porque si también se considera, por ejemplo, a través de los diversos medios de difusión, en fin, que una cierta campaña se ha hecho, pero si se prosigue en esa línea y se dan nuevas iniciativas y nuevas ideas al respecto, me parece que evidentemente nos beneficiaría a la región y a España entera. Bueno, señores, yo voy a añadir una cosa brevísima a lo que ha dicho el ponente, y es que concretamente en alguna obra rusa se señala que el éxito del primer plan quinquenal fue una gigantesca operación de relaciones públicas que llevó a las escuelas problemas sobre tractores, etcétera, tal. Fue una mentalización del pueblo al servicio del plan. Y ahora pasamos al tema concreto. Agradezco a todos los ponentes muy singularmente sus interesantes aportaciones. Comparto con el último su admiración por el vino extremeño, aunque rechazo, en fin, es su rechazo del whisky, que me parece un gran invento de la humanidad, ¿verdad? Quiero dar la bienvenida al señor Vigueras, subdirector general del Ministerio de Planificación, del Ministerio de Obras Públicas, que nos honra con su presencia y al que yo le rogaría que viniera a ocupar un puesto en la presidencia. Y por razones de tiempo les ruego a ustedes que prescindan de ese grato café intermedio y sigamos con la ponencia siguiente.
¿Qué? Va a empezar lo que podíamos llamar el turno de objeciones, de preguntas más bien. Hay exactamente 4 y yo ruego a los preguntantes o objetantes que sean breves y que se ciñan al tema de la ponencia misma. La primera objeción o pregunta es de don Julio Cienfuegos Linares y dice: no se explica en la ponencia el peso que en la historia económica y en la actualidad tienen sobre Extremadura las economías externas. La ponencia indiscutiblemente hace un recorrido sobre la historia de Extremadura, sobre la actualidad de Extremadura, un recorrido con gran copia de datos y con una erudición por la que hay que felicitar al ponente. Sin embargo, y con un afán de colaboración y de completar quizás la visión que el ponente parece haber desarrollado del tema, me parece que adolece de que no se dice suficientemente cuál es el peso que puedan tener en estas realidades de Extremadura la influencia de economías externas, la última de las cuales está muy presente en el ánimo de todos nosotros. Me refiero a que hace unos años acaba de establecerse la última siderurgia en Sagunto y no en Huelva. La enorme importancia que tiene para el hinterland del sur de la provincia de Badajoz con sus grandes reservas de mineral y hierro, y para toda la Andalucía occidental. El hecho de que de allí haya huido son las palabras de Pedro de Valencia 60 años después. Ese abandono de la agricultura viene especialmente signado por el enorme predominio que tiene la mesta sobre nuestra tierra. Aquí hay un dramaturgo, que es Manolo Martínez Mediero, al cual yo le decía: si no es cierto que nuestra tragedia de Fuente hay esa misma inquietud, y sin embargo no se menciona que el único que hace algo por acabar con aquella situación, si bien en un clima ya de preguerra, en un clima de prerevolución, es don Manuel Godoy, que acaba con los privilegios de la mesta, precisamente porque conocía que de ese predominio de la mesta es de donde dependía el estado social de la provincia de Extremadura. Provincia de Extremadura, yo quiero siempre llamarla así, porque la diputación que se crea en 1814, la Diputación de Extremadura, con residencia en Badajoz, y presidida la primera vez por un cacereño, el conde de Canilleros, provincia de Extremadura que a lo largo de todo el siglo XVIII y XIX tiene una auténtica unidad. Esas economías externas prosiguen en la etapa actual mediante el efecto sifón del desarrollo polarizado. La creación de una serie de polos de desarrollo en torno a Extremadura, como son el de Córdoba, el de Sevilla, el de Huelva, hace que gran parte de los estímulos para la industrialización, para el desarrollo de Extremadura, pues se lancen, como es natural, el capital y el inversor se lanza allá donde ve unas líneas de apertura, se lance hacia los polos y abandone rotundamente el plan de Badajoz. El plan de Badajoz no ofrecía suficientes estímulos en comparación, en competencia con los nuevos estímulos que ofrecían los nuevos polos de desarrollo. Por eso no es extraño que cuando estábamos en plena operación de desarrollo como era el plan de Badajoz, la propia administración se compatibiliza a sí misma y crea una compatibilidad entre la inversión en el plan de Badajoz, que de lo que más ha errado concretamente es de la inversión industrial, porque en esos momentos se le ofrecían unos mayores estímulos a otras zonas, a otras áreas. Entonces, junto a áreas de desarrollo se crean también áreas de vaciamiento, podemos decir. Por otra parte, ha habido desarrollos espontáneos que se han visto beneficiados por economías externas, como es el caso de Valladolid, que se beneficia de su situación entre Madrid, Zaragoza, Barcelona, Bilbao. En cambio, nosotros estamos situados entre La Mancha y esa otra enorme mancha de pobreza, que es lo que Foesa decía, la Lusitania interior deprimida.
En consecuencia, el peso de las economías externas tiene una enorme influencia y creo que no debemos adoptar para esto un tono quejumbroso, sino reconocer una realidad que está ahí y ahora. Y quizás en la ponencia quedaría más completa, entiendo yo, Manolo, si aparte de todo esto que has alegado sobre la falta de espíritu empresarial, sobre una serie de cosas que tenemos que achacarnos los propios extremeños, pues no olvidáramos que también hemos tenido unas economías externas que han conspirado contra nosotros, bien directamente o bien indirectamente. No es del caso ahora señalar cuáles son o cuáles pueden ser las responsabilidades de unas u otras cosas. Por otra parte, esas propias economías externas también se unen a una dejadez por parte de la Administración central y quizás también dejadez por parte de nuestras autoridades de estar sensibilizadas para ello, de un equipo colectivo suficiente para poder emprender una gran acción. Yo me encontré con la enorme sorpresa de encontrarme en la provincia de Badajoz con el peor equipo colectivo de toda España, de las 50 provincias españolas, y sin que tuviera posibilidad la provincia de Badajoz de gozar de una acción especial, porque ya gozaba de una acción específica que era el Plan de Badajoz, cuando el Plan de Badajoz realmente, en cuanto a equipo colectivo, no tenía obligación ninguna de equipar colectivamente más que al 5% de la superficie provincial. Ese déficit en el equipo colectivo de Badajoz se cifraba el año 70 en 2.700 millones de pesetas solamente en ese cimiento de la infraestructura que es el abastecimiento de agua y saneamiento de nuestras poblaciones. Poblaciones con una densidad de población muy superior a las de la meseta o a las del norte de España. Y sin embargo carecían totalmente de ese equipo colectivo. Incluso se me negaba cuando a la presidencia de gobierno llegaba con la petición de incluir el abastecimiento de aguas de Guareña, se me negaba esto entendiendo que Guareña era un pueblo que debía tender a desaparecer. Guareña, que está situado nada menos que en el centro del canal de Zújar, que es una población con 8.000 y pico de habitantes, por supuesto mucho mayor que la mayor parte de los pueblos españoles, y que yo calculo que de aquí a unos 10 años Guareña debe tener de 15 a 20.000 habitantes, porque está situado justamente en el centro de una de las zonas más potentes del Plan de Badajoz. El llegar a defender incluso el hecho de que tuvieran agua, un pueblo de 8.000 habitantes en la provincia de Badajoz, supone hasta qué punto la Administración central no estaba suficientemente sensibilizada a la realidad territorial de la provincia de Badajoz, a la realidad territorial de Extremadura. Por eso yo entiendo que las economías externas, la influencia que puedan tener otros parámetros en el desarrollo de Extremadura, tienen una gran influencia y que no sería pan de trastrigo el que cada vez que un extremeño hablara de esto, pues pusiera el dedo en la llaga y hablara de cuál es la situación de esta Extremadura, que es también un poco la Extremadura del olvido. Nada más. Muy bien, pues naturalmente yo lo primero es agradecer a Julio Cienfuegos, porque además yo recuerdo muy emotivamente que fue precisamente Julio Cienfuegos quien me calificó en un artículo en el periódico Hoy como un luchador extremeño y que luego precisamente pues escribió el prólogo del libro que más o menos llevaba ese título, que editó la Diputación Provincial de Badajoz en 1962 y por lo que tuve la suerte de merecer el Premio Nacional de Libros 18 de julio. De modo que, con qué afecto y con qué interés no voy a coger yo la sugerencia de Julio Cienfuegos. Tiene razón, pero sin embargo, lógicamente, en primer lugar hay que tener en cuenta que el tema de la ponencia es la respuesta de Extremadura. Entonces ya advertí yo que no podía dar todas las respuestas. Evidentemente, antes de Pedro de Valencia ya había habido, y él lo conoce muchísimo mejor que yo, determinados momentos en que ya surgían, me figuro que antes incluso de esa época, pero he partido de Pedro de Valencia porque me parece un momento muy significativo y he seguido con los restantes y habré dado de lado sin querer a tantas iniciativas y a tantas personas y a tantas entidades que lógicamente si ustedes han podido aguantarme durante 1 hora y 5 minutos, si me hubiera referido a ellas, pues hubieran tenido que aguantarme más. Luego, en relación concretamente con las economías externas, me he referido muy concretamente a ello porque justamente es en las constataciones de ciencia regional que yo creo de aplicación a Extremadura
En unas de ellas es justamente en la que digo, siento que no hayan ustedes tenido antes precisamente la ponencia, porque así podíamos haber visto que efectivamente estaba previsto, pero además me he referido expresamente a ello. Digo literalmente en la ponencia, es fundamental una adecuada política de infraestructuras, y la infraestructura es fundamentalmente la economía externa. Y sigo diciendo, porque la estructura del capital urbano, uno de los modelos de infraestructura, ofrece la clave del desarrollo regional. En este mismo de orden de cosas, las economías de escala y los costes de transporte, comunicación o relación son fuerzas clave de la economía regional. Naturalmente, lo he dicho también expresamente, no he querido referirme a temas fundamentalmente agrarios. Habría que referirse, como él ha hecho justamente, al momento en que Godoy precisamente hace desaparecer la Mesta. Es cierto, hay otra serie de cosas recogidas aquí a las cuales no me he podido referir, pero que ahora precisamente en esta respuesta pues, puedo dedicar unos minutos a ello, relacionado con este problema de las economías externas y de la localización industrial, porque evidentemente lo primero que necesitamos es una política de infraestructura, pero este es un tipo de esas economías externas. Pero hay otras economías externas, me he referido también a qué es lo que hay que tener, hay que estudiar para atraer a las empresas a establecerse aquí. Entonces, indudablemente, no he entrado fundamentalmente en unas páginas que yo tenía aquí que me parecían muy interesantes y que ahora les puedo concretar, porque es evidente que existen una serie de ramas industriales que proporcionan los nuevos, o pueden proporcionar los nuevos puestos de trabajo en las zonas poco desarrolladas. Son, por ejemplo, las industrias gráficas, la química no fundamentalmente de base, las industrias metálicas y eléctricas en cierto sentido, porque tienen variantes muy aprovechables para las zonas rurales o para las zonas precisamente o pequeñas ciudades o poco desarrolladas. La química de base está evidentemente sometida a servidumbres geográficas, pero hay otras industrias como las eléctricas que permiten una implantación rápida y masiva en las regiones subdesarrolladas. La localización de ramas manufactureras de vanguardias. Ayer mismo Paco Luna, nuestro querido alcalde de Zafra, nos hablaba de que existían unas fábricas de bolsos que en Made in Zafra envían precisamente hasta Nueva York esos bolsos de piel que se fabrican allí. Qué duda cabe que el impulso local unido hacia cosas de sentido absolutamente moderno, que requieran poco capital y que sin embargo pueden hacer una gran tarea. Entonces, sobre todo eso, si además nos pasamos al sector terciario de servicios y constatamos que hay determinadas actividades comerciales, agrícolas incluso, alimentarias en general e incluso no agrícolas, que pueden forzar una impulsión importante en la economía regional o local. Por ejemplo, la tendencia ya moderna, no solo en los Estados Unidos, sino en Barcelona, por ejemplo, del establecimiento de hipermercados. Hace falta un mercado, en cierta medida, determinados establecimientos de Madrid están constituyendo una especie de supermercado o de hipermercado para un gran área comercial superior al de nuestra propia provincia, evidentemente, incluso internacional, en cierta medida. Se instalan precisamente fuera de las aglomeraciones, con amplios aparcamientos, los mismos comercios al por mayor, con una red de carreteras, de esas infraestructuras cada vez más completas, pueden crear focos de animación precisamente en pequeñas ciudades, incluso los mismos sistemas de venta por correspondencia, qué duda cabe que se pueden proporcionar, de modo que las formas modernas del propio sector de servicios, del propio comercio, suprimen o atenúan las dependencias geográficas tradicionales. El margen de autonomía del sector terciario se adivina para el futuro muchísimo más amplio de lo que se pensaba, lo que es especialmente importante en una época donde el sector terciario va a representar probablemente la mitad del empleo total, camino de eso se va. De modo que la civilización esa neotécnica, a la que se refería Patrick Guedes y Mumford, etcétera, etcétera, proporciona una libertad casi omnímoda de emplazamiento a gran parte de las empresas industriales, pero igualmente una facilidad de comunicaciones y de desplazamientos a las personas por esas relaciones de vecindad y de proximidad
que podríamos definir, pero que no vamos a entrar en ello. Entonces, es evidente que una gran causa del poco desarrollo de Extremadura en general es la falta de una infraestructura. Y aquí entramos en ese círculo vicioso de que no puede haber la carretera, como en alguna ocasión se contestó a Badajoz, porque es que no hay tráfico, pero, señor ministro, es que a lo mejor no hay tráfico porque no existe esa carretera. Sería muy importante a este respecto el poder constatar con mediciones recientes y dentro de poco, ya actualmente y más adelante, la transformación importante que la carretera nacional radial 5 de Madrid a Badajoz por Lisboa, con la modificación que está sufriendo actualmente, que ha acercado muchísimo más Cáceres y Badajoz y todas las provincias, Mérida, en fin, todas las provincias próximas, todas las ciudades próximas a Madrid, la influencia que eso debe tener y que deberá de tener lógicamente, porque cuando esa carretera se está convirtiendo ya en muchísimo más transitable, se puede circular velozmente, salvo las restricciones futuras que se puedan poner sobre la gasolina y demás, pero el hecho que duda cabe que todo eso facilita, de modo que las infraestructuras son fundamentales. Yo me he referido a ellas precisamente como economías externas y hay que tener en cuenta también, somos extremeños, pero somos españoles, entonces debemos comprender. Estamos aquí y a mí me sería muy fácil dar un viva a Cartagena, como si dijéramos, y que no nos han atendido suficientemente la Administración central. Es cierto, puede serlo. Julio Cienfuegos, como presidente de la Diputación, tiene muchísimos más, ha tenido muchísimos más elementos de juicio que yo para poderlo considerar, pero qué duda cabe que ha habido esfuerzos importantes y que precisamente lo que ha hecho, aparte de todo lo muchísimo que nos pueda faltar, que es mucho, y en ello tenemos que elaborar todos, insistiendo con nuestras peticiones, con nuestros estudios razonados, con nuestras alternativas de solución, porque muchas veces una provincia o una región va empeñado y emperrado, por decirlo así en este término, con una solución al poder central, que como solución única y tajante, señores, hay que tener la suficiente categoría para realizar los estudios con diversas alternativas y comprender las diversas posibilidades que se presentan al poder central. Y ese poder central muchas veces no puede decir absolutamente a todo, por si cada una de las 50 provincias españolas va con una serie de peticiones, no entran dentro del plan de desarrollo. Entonces, a mí me parece que la manera de actuar de una provincia, de una región, es ir a la Administración central sin primero no ir y decir, hasta aquí está lo que hemos podido hacer con nuestros propios méritos y con nuestros propios esfuerzos, ayudados esencialmente por toda la base estatal que lógicamente existe. Pero nosotros hemos intentado esto y hemos llegado hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado y no hemos podido más. Y ahora es cuando tenemos perfecto derecho y perfecta razón para que ustedes nos atiendan. Y el Poder Central, ante una petición de ese tipo, con unas alternativas lógicas que hay que saber siempre plantear y negociar, y ahí es donde quizás el poder y la capacidad negociadora de los extremeños puede ser que no haya sido mucha en determinadas circunstancias, ¿qué duda cabe que esa capacidad y ese poder de negociación, de saber ofrecer otras alternativas, es donde podemos conseguir muchas cosas que relativamente fácilmente se nos seguirán dando? Entonces, me parece que estoy en gran plan de Badajoz, puede ser que sí, no digo que no, 3.000 millones de metros cúbicos de agua, con unas importantes carreteras, en cierta medida, con unos acondicionamientos de todo tipo, con unas nuevas industrias que ya pasan del centenar, a pesar de que probablemente harían falta muchísimos centenares más, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer es justamente eso, reclamar, pedir, en eso estamos. Pero, lógicamente, también lo que tenemos que hacer es tenemos que dar. Y lo que tenemos que dar es esa respuesta de Extremadura, que es a la que yo he querido fundamentalmente referirme en mi ponencia. Muchas gracias. La siguiente pregunta, y ahora quiero hacer una advertencia. El moderador de un coloquio es siempre, por esencia, un papel antipático, en cuanto que, más que moderar, recorta. Vamos ya un poco contra el tiempo. Las preguntas yo rogaría a los objetantes que fueran breves y a mi admirado amigo, compañero de tantos años, el ponente, que respondiera también brevemente. La siguiente pregunta es de don Juan Sáez Gajardo y dice, informe FOESA, y luego entre interrogaciones, el trasvase del Guadiana al Guadalquivir. Señoritas, ¿querrían acercarle el micrófono volante?
En el informe FOESA aparecía el trasvase del Guadiana al Guadalquivir, con Manolo Martín Lobo sabe, precisamente. Ahora que, como ha dicho muy bien Julio, Badajoz solo ha recibido un beneficio menos de un 5% sobre la puesta en riego de sus tierras. Tenemos tierra, y tierra muy buena, y como él la ha descrito muy bien, esa de Guareña es una de las que serían afectadas por ese canal del Zújar. Sin embargo, en el informe FOESA se nos intenta quitar el agua. Si a Badajoz dicen que no tenemos minería, luego tierra sí tenemos, pero no nos dan agua, ¿qué hacemos? Eso, luego también ya quiero aprovechar para decirle a mi amigo Manolo Martín Lobo que él lo sabe, que a Badajoz también se le puso traba a la industrialización. Tú personalmente llevaste la gestión de la fábrica de pimiento que yo quería poner en Arroyo San Serván. Y tú en carta me dices, amigo Juan, desiste porque no hay beneficios para ello. El patrón que se le dio a Badajoz para el desarrollo fue pequeño. Y eso es lo que quiero hacer constar. Muy bien. A ver qué hay de después. Pues evidentemente el informe FOESA, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que es un estudio completamente privado de una fundación y que sí aparecía un mapa en el que había un cierto trazado de una línea en que parecía que existía un proyecto concreto de trasvase. Pero yo le puedo decir precisamente a mi querido amigo Juanito Sáez Gajardo que fue el propio Rodolfo Urbistondo, su director general de Obras Hidráulicas, en algún momento el que me escribió justamente para decirme, bueno, ¿qué hay de eso? Yo creo que tú tienes idea de dónde está esto. ¿Me quieres decir qué hay sobre ese particular? Es decir, que la propia dirección con su Dirección General de Obras Hidráulicas no había la mínima noticia sobre el particular. Y tuve yo que enviarle unas fotocopias del informe FOESA al subdirector general de Obras Hidráulicas porque era una referencia de algún momento que había habido algún propósito, alguna mera posibilidad, alguna cosa que posteriormente no creo que se haya concretado hoy por hoy. Hoy por hoy no que tengo yo noticia y entonces ustedes me pueden enriquecer precisamente dándome alguna idea sobre el particular que yo no conozca, de que haya un proyecto concretísimo de ese trasvase. Yo lo que sí recuerdo es que oficialmente llegó a haber unas declaraciones incluso del director general de Obras Hidráulicas y una carta del propio ministro de Obras Públicas, el actual don Gonzalo Fernández de la Mora, en el que desmentían públicamente algo sobre el particular. La política cambia muchas veces, no sabemos lo que se puede hacer, pero de todas formas yo creo que evidentemente tenemos que ser generosos. Entonces, si los extremeños hemos dado siempre muestras de haber sido generosos en todo orden de cosas, y si se llegase a plantear que por el bien del país, el bien común de la nación, a Badajoz, en donde se han invertido, a pesar de que sea quizás precisamente al sureste, en estos momentos hay diversidad de opiniones sobre la materia, porque justamente se considera que tal vez pudiera no haber sido necesario si el desarrollo de las plantas potabilizadoras del agua del mar, que hoy día con la energía atómica cada vez se desarrollarán más, podría tal vez no haber sido necesario. De modo que, resumiendo sobre esa cuestión, ahora trataré de contestarle a la segunda, sobre esa cuestión me parece a mí que si el bien público del país nos exigiese a los extremeños el que hiciéramos ese sacrificio, a mí me parece que, por lo menos yo como extremeño, estaría dispuesto a hacerlo, pero me tendrían que convencer antes de que era absolutamente la única solución. La segunda pregunta, si me permites, ¿sobre qué era la segunda pregunta? No, te voy a contestar a No, la si primera. me permites la segunda pregunta y luego seguimos. No, es que sobre lo del agua voy a Bien, decir, como el precisamente, moderador o sea, a Extremadura se le está respondiendo Sí. dos cosas. Tú has dicho muy bien de carretera. No nos hacen carretera porque no tenemos un índice de circulación, ¿no? Muy bien, que no nos hagan carretera. Pero ahora llega el momento de las puestas en riego y nosotros teníamos un costo de puesta en riego el más pequeño de España. Por 20.000 duros, por 100.000 pesetas se pone una hectárea en riego aquí. Sin embargo, estamos viendo ahí cómo se está haciendo el trasvase del Tajo al Segura, ¿no? Hectáreas que van a salir caras en su puesta en riego y costosísimas en su conservación, porque nosotros pagamos el agua a 10 céntimos el metro cúbico. A razón de 8.000 metros cúbicos que suma una hectárea, son 800 pesetas lo que cuesta regar aquí una hectárea. Sin embargo, en Canarias estuve yo, es a 9 pesetas. Son 72.000 pesetas, nacen allí ya. Y en Alicante se subastan las aguas y hay aguas que se pagan a 13 pesetas.
Por eso, como dijo muy bien Julio, a Badajoz quizás hayan sido eso, el cerco de las economías de fuera. Yo que me muevo dentro de las comunidades de regantes de toda España, ellos se asombran, los regadíos viejos, de que las estructuras que a estos regadíos nuevos se le dan y cómo estos son competitivos con ellos. Y si estos se desarrollan, ellos no podrán subsistir. Luego, por eso, la doble contestación no cabe para Extremadura. Si hacemos una economía y unas estructuras regionales de número, a Badajoz le corresponde, como dice el otro, ser la primera en las ampliaciones en riego. Carretera que no nos pongan, no tenemos índice. Ya lo daremos, de que tengamos ese desarrollo, como tú has dicho muy bien, pero el riego y el agua, también ese trasvase, el trasvase del Tajo tampoco se hizo ahora. El trasvase del Tajo no se hizo ahora. El trasvase del Tajo estaba hecho el proyecto hace mucho tiempo. Y además, para conocimiento, como anécdota, voy a contar una cosa de Lucas Oriol, que me contaba él en Villafranca, nos contaba. Dice, es lamentable, estuve oyendo misa en Cáceres. Y cuando llega el sacerdote, dice, señor, os encomendamos, pedimos por el caudillo tal, y que ilumine a nuestras autoridades en el trasvase Tajo Segura. Y le dijo él entonces, eso es histórico, ¿eh? Él fue a la sacristía y le dijo al sacerdote, dice, oiga usted, pero ¿cómo se atreve a hacer eso? Dice, oiga usted, ¿no cree usted que la manera, lo ha mandado el señor obispo, es la manera más, como dijo, más tranquila de pedir que ilumine a nuestras autoridades? Nosotros somos así, y tú ya sabes que yo, con motivo de lo ahora tan discutido de la celulosa, en el párrafo en la carta a su excelencia, le decía, con esta frase, y la Perdón, aquí, perdón, señor Sáez Gajardo, nos estamos saliendo del tema en riesgo de todos. Yo le agradecería que fuera brevísimo para que Manolo Martín Lobo fuera también brevísimo. Bueno, pero es que le estoy diciendo eso, o sea, hasta ahí me limito entonces ahí ya. Perfecto. O sea, la manera del carácter extremeño es eso. Mientras haya razón para pedir, como dice el otro, no usaremos otras armas. Esa, comprende usted, así es la postura nuestra. Sí, yo veo la profunda razón que tiene Hombre, Juan. y el trasvase Tajo Segura estaba hecho hace mucho tiempo y luego se ha sacado ahora. Y es el miedo que tenemos. Ese proyecto del trasvase está hecho, comprende, está hecho del trasvase del Guadiana al Guadalquivir. Y es lamentable que a unas generaciones posteriores se descuiden. Y si descuidan eso, en un momento llega y diga, ¡pum!, lo saquen. Y nosotros entonces, ¿qué hacemos con esas tierras de Guareña? Como ha dicho muy bien Julio, que son tierras estupendas, La Zarza, Villa Gonzalo. Estaba en un principio la solución de que había que no se podía romper el círculo vicioso de que porque no había tráfico, no había carretera, tampoco puedo aceptar, lógicamente, la solución que él me da. Es decir, si evidentemente a mí me forzasen una solución ya absolutamente clara de que no pueden ustedes tener carretera tal o tal o tal, porque no tienen ustedes tráfico, tendría absolutamente razón el señor Sáez Gajardo. Pero como yo creo que en nuestro espíritu y en nuestro propósito y en nuestros estudios y en nuestras peticiones razonadas y de alternativas a las que yo me he referido, que lo primero que tenemos los extremeños, una de nuestras características, es esa intemperancia que aludía López Prudencio y que en todas nuestras reuniones se pone de manifiesto, entonces lo primero que tenemos que saber es precisamente, para poder dialogar no solo entre nosotros mismos, sino con la Administración, es ofrecer esas posibilidades de alternativas. Entonces es cuando hay que decir, evidentemente, si ustedes nos niegan por no existir tráfico, unas carreteras o unas comunicaciones y demás, nosotros estaríamos, y me está dando un argumento estupendo, nosotros tendríamos tendríamos toda la razón para decir, aquí en cambio que hay agua y que hay regadíos, sí que nos deben ustedes hacer todos los regadíos. Pero como yo precisamente creo, y es una opinión meramente personal, con la cual no pueden estar de acuerdo muchos, justamente lo que debemos hacer es lo contrario. Tratar de forzar y de ganarle de la mano con nuestras alternativas al poder central, con esa capacidad negociadora que creo que debemos tener. Si precisamente debemos convencer al poder central de esas posibilidades, tenemos que ser también comprensivos, que si en algún momento exigiese un sacrificio de esta región, el bien común del país, yo estoy seguro que todos los aquí presentes y todos los extremeños, llegado el caso, sabríamos sacrificarnos en la medida que fuese posible y razonable por los sacrificios que nos exigiese la comunidad nacional. Perdón, hay otra pregunta que con el seny y la concreción que caracterizan a los catalanes, que yo admiro tanto de mis años de docente allí, hace don Tomás Jiménez Araza del Banco Urquijo Barcelona, que hace una triple pregunta que recuerda la división de Samuelson del qué, cómo y para quién, y que dice sencillamente, ¿qué desarrollo regional, cómo y quién lo hace?
Señor Jiménez Araza. Y sea breve, por favor, mi querido colega. Sí, no es exactamente una objeción al ponente, sino más bien una reflexión que yo quiero hacer en la medida que me interesaría que el diálogo se orientara en este sentido de plantear estas cuestiones básicas. Lamento también quizás distraer la atención de estas cuestiones concretas, como la que planteaba el señor Gajardo, que veo que tienen también muchísimo interés. Pero estas cuestiones de fondo me parece que es muy conveniente tenerlas claras, porque es la única manera de orientarse bien en la política y en la reflexión sobre lo que se quiere. Entonces, cuando digo ¿qué desarrollo regional?, lo que quiero plantear es esta imagen o este eslogan vago que normalmente se utiliza para sintetizar objetivos de desarrollo, como es la industrialización. Me parece que debe desintegrarse, que debe separarse, es decir, que debe desmenuzarse, porque el paso de una sociedad fundamentalmente agraria como la extremeña a una sociedad industrial es un paso difícil, complicado, y que en el caso de las regiones que en este país lo han experimentado ha estado lleno de complicaciones. Entonces no me parece que sea simplemente un problema de voluntad, es un problema de definir, y con esto enlazo con las otras preguntas, cómo se da ese paso y quién lo hace. En una sociedad de mercado como la española, una sociedad capitalista, fundamentalmente esta iniciativa de quién lo hace procede del sector privado. Entonces yo creo que, y además ha surgido mucho en el relato que ha hecho Martín Lobo, y en esta latente desconfianza hacia el poder central, desde otro punto de vista quizás, que ha puesto de manifiesto Gajardo, de que existe, sobre todo en estas zonas deprimidas del país o en estas zonas subdesarrolladas, una especie de relación redentorista con el poder central. Es decir, al poder central se le va a pedir cosas y el poder central las concede o no las concede. Entonces yo creo que ha llegado el momento en que estas relaciones de las zonas subdesarrolladas con el poder central se establezcan o se contemplen desde una visión mucho más operativa en principio, y es que deberíamos de preguntarnos qué se puede hacer sin el poder central. Este es un planteamiento quizás excesivamente brutal. Es decir, no se puede hacer nada en este país sin el poder central, o al menos no se pueden hacer grandes cosas. Pero este tipo de planteamiento, que ejemplifico de una manera muy brutal, sirve al menos para preguntarse qué se puede hacer desde aquí y quién puede hacerlo. Y con esto termino. Pienso que conocemos muy poco, yo además hace tiempo que no estoy en Badajoz, cuál es la composición social de esta región. Es decir, me parece que se conoce muy poco qué gente puede invertir o cómo puede invertirlo, o a quién le va a aprovechar ese desarrollo, cuál es el sector de acumulación de capital, esto que los clásicos llamaban la acumulación primitiva, para pasar a la industrialización, es decir, qué sectores pueden hacerlo. En el caso de otras sociedades rurales, regionales, españolas, como pueden ser las típicas regiones levantinas, ha habido unos sectores exportadores que podían propiciar la acumulación de capital. Me parece que en este caso de Extremadura la situación es diferente. En fin, no quiero extenderme más, me parece que aunque sea de una manera deslavazada he planteado lo que quería hacer. Perdón, en aras de la brevedad, y como la pregunta siguiente tiene una serie de puntos de contacto con esta, yo voy a leer la pregunta siguiente para que pueda darse una respuesta conjunta. La respuesta la hace el héroe de la organización de este seminario, señor Suárez, y dice: me parece que la ponencia olvida la promoción del pueblo y parece esperarlo todo, o casi todo, de la administración o de la burguesía comercial o financiera. ¿Por qué? ¿Es posible un desarrollo sin pueblo? ¿Quieres contestar, Manolo? Muy bien, con mucho gusto, cómo no. Agradezco estas intervenciones, porque yo creo que me permiten precisamente desarrollar más mi pensamiento en esas cuestiones concretas en que a lo largo de la ponencia yo creo que he incidido sobre algunas, concretamente sobre las que se refiere Joaquín Suárez. Pero, ¿qué desarrollo regional? ¿Cómo se da ese paso? ¿Quién lo hace? Brevemente, si yo estuviera en este momento en la Bretaña francesa, pues yo diría: ¿qué desarrollo regional quiere Bretaña francesa? Los bretones en 1900
69, en el Congreso de Economías Regionales francés de Burdeos, precisamente presentaron una publicación que tengo la suerte de tenerla aquí. Eso era un libro blanco hecho por la propia región, concretamente por el CELIB, el Conseil, no sé qué, de los de liaison, les intereses bretones, en los que ellos, los bretones, definieron precisamente qué tipo de sociedad querían. Ellos no querían unas megalópolis, ellos no querían unos problemas de congestión, ellos no querían una serie de cosas. Aquí está, señores, un libro blanco hecho por una región. El libro blanco análogo hecho por la región extremeña está aún por hacer y lo tenemos nosotros que hacer. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Quién da ese paso? Ese paso, evidentemente, yo creo que también lo ha dicho precisamente en su exposición, hay que hacerlo, y coincide justamente con lo que yo he dicho, que consideraba que antes de pedir había que dar, que justamente había que hacer todo lo que se pudiera sin contar con el poder central, aunque teóricamente y en la práctica sabemos que eso no es posible, pero haciendo todo lo que se pudiera. Precisamente en este sentido tengo aquí a la vista algo que dijo el jefe del Estado en 1945 en Badajoz y que a lo mejor ya lo hemos olvidado y que está absolutamente en esa línea. Decía precisamente el jefe del Estado el 18 de diciembre de 1945 en Badajoz: y es necesario que esa fe se transmita a España, que confiemos en nuestro esfuerzo conjunto y no lo esperemos todo del poder central, de que vengan el rey o el jefe del Estado, el gobernador o el ministro para traer la panacea. No, hay que organizarse, hay que movilizar los cerebros de las provincias, los esfuerzos de todo lo que representa algo en los pueblos, para que sean los españoles mismos los que se lo vayan construyendo. Entonces, yo creo que no he olvidado al pueblo. Por otra parte, me he referido a la participación ciudadana, de modo que yo creo que en este momento puedo también responder a Joaquín Suárez de que yo no he pretendido en absoluto, hay algunos párrafos en mi ponencia en que lo dicen bien claro, en que cuando se unen unas autoridades con el pueblo y con unos colaboradores que forman un equipo colectivo, el más valioso que el equipamiento colectivo que pueden representar los abastecimientos de aguas o las carreteras o lo que sea, ese equipo colectivo que a través de la actual Universidad de Extremadura ya existe, porque hay una gran vida cultural y probablemente en estos días tengamos ocasión también de algún concierto, o de alguna tertulia o de alguna actividad de otro tipo en que ya existe aquí. Pero qué duda cabe que precisamente unidas autoridades y pueblo y autoridades, me parece que ha quedado lo suficientemente claro en la exposición para que no haga necesidad de precisar más sobre este aspecto. Por último, don Juan Monterrey Molina dice, un poco en esta línea, pero ya con un matiz de diferencia: la insuficiente respuesta a Extremadura no será una deficiente participación por no haberse planificado la publicidad y las relaciones públicas y humanas entre los responsables y el ciudadano. Precisamente por la brevedad no voy a hacer más comentarios que la propia pregunta. Creo que está lo suficientemente sintetizada. Muy bien, muchas gracias. Tiene toda la razón mi amigo Juan Monterrey, y precisamente creo que también he aludido, porque justamente recordando unas palabras del trabajo o de unos artículos de Ramiro Campos, hablaba de la planificación psicológica. Decía, al lado de la planificación material y de la planificación regional, justamente está fallando en el plan de Badajoz y hay que estructurarlo rápidamente, la planificación psicológica de toda la provincia para incorporarla a ese esfuerzo que está haciendo la Administración ahí a 30 kilómetros de Badajoz y que la gente de Badajoz todavía no se había dado cuenta. De modo que me parece que evidentemente, y además Juan Monterrey es testigo de mayor excepción en esta línea, porque es justamente uno de los promotores de esa sociedad de promoción empresarial extremeña, uno de los fundadores, y ellos han hecho un esfuerzo publicitario enorme sobre la materia, en el nivel de una sociedad de promoción regional pequeña, pero que a lo largo de un par de años movieron toda la provincia y todos los pueblos de la provincia, y a los 500 o 600 profesionales extremeños que forman parte de ella como accionistas de una sociedad anónima, porque no podía ser de otra manera, y que poquito a poco precisamente ya va funcionando. Julio Cienfuegos es precisamente el presidente del Consejo de Administración, y que ya van dando los primeros pasos reales de una hormigusa, de una frigusa, de otra serie de familias gusas que probablemente irán saliendo, y que evidentemente se trata de una sociedad
sociedad privada, de una sociedad anónima que tiene un interés lógicamente económico, empresarial, pero que por encima de todo es una verdadera sociedad de promoción regional, de las que nos hablaba García Berlanga el otro día. Entonces yo creo que justamente hay que seguir actuando en esa línea de la planificación psicológica de Extremadura, porque hay que mover a los extremeños a incorporarse a esa reconquista de su propio solar. Y por otra parte, hay que saber atraer a los empresarios de otras regiones y de otras provincias para hacerles ver que aquí existen unas posibilidades, entre otras, ese espacio que probablemente a ellos les falta en otros sitios. Ayer hablábamos de la insuficiencia de los beneficios fiscales en las zonas subdesarrolladas, precisamente al hablar de la publicidad, de la promoción y de las relaciones públicas que los responsables de la planificación regional debieran de hacer sobre precisamente el consumidor final, que en definitiva sería el inversor en la zona, pues yo pregunto y digo que si nos están haciendo por prestigio seguramente, no por sabor, beber whisky teniendo los vinos tan extraordinarios como en España tenemos, ¿por qué no, teniendo un producto que parece que tiene mal sabor? El producto nuestro sería precisamente la promoción de Extremadura, porque parece ser que la prensa no es buena, pues con una promoción que pudieran incluso los niños decirla por medio de publicidad, decir que invertir en Extremadura es bueno, posiblemente se conseguiría más que lo que tú, Manolo, bien has dicho, o tanto por lo menos, de llegar a tener casi enciclopedias de estudios excesivamente, a mi manera de ver, teorizantes y no tan prácticos como debería ser esta forma de invertir. Bien, yo me he referido y he querido referirme, quizás no lo haya puntualizado demasiado, justamente en que esos estudios de esas técnicas actuales sobre todas esas materias distan mucho de ser unos estudios teóricos. Es decir, la lástima es que precisamente en nuestra región no se conocen demasiado, pero es evidente que esas ciencias y esas técnicas, y aquí están compañeros del Banco Urquijo, los compañeros también de Zaragoza, donde se han expuesto y se han realizado, no meras teorías, sino que se han desarrollado y están a base de encuestas y de multitud de técnicas especiales desarrollándose. Y en segundo lugar, ya voy al tema que te referías más, que era la fórmula que sea, es cuestión de estudiarla, es cuestión de desarrollarla, pero lo que debe quedar patente es que mediante los niños diciendo que todos hay que desarrollarse, o por la fórmula que fuera, creo que sería mejor alguna otra, pero el hecho es que duda cabe que lo que en 1956 o 55 decía el profesor Ramiro Campos de la planificación psicológica de la provincia era una gran verdad y era anticiparse al tiempo y era ya vivir aquellos problemas que empezaban a plantearse. Y que si precisamente se hubiera podido, yo creo que bastante se ha hecho, porque si también se considera, por ejemplo, a través de los diversos medios de difusión, en fin, que una cierta campaña se ha hecho, pero si se prosigue en esa línea y se dan nuevas iniciativas y nuevas ideas al respecto, me parece que evidentemente nos beneficiaría a la región y a España entera. Bueno, señores, yo voy a añadir una cosa brevísima a lo que ha dicho el ponente, y es que concretamente en alguna obra rusa se señala que el éxito del primer plan quinquenal fue una gigantesca operación de relaciones públicas que llevó a las escuelas problemas sobre tractores, etcétera, tal. Fue una mentalización del pueblo al servicio del plan. Y ahora pasamos al tema concreto. Agradezco a todos los ponentes muy singularmente sus interesantes aportaciones. Comparto con el último su admiración por el vino extremeño, aunque rechazo, en fin, es su rechazo del whisky, que me parece un gran invento de la humanidad, ¿verdad? Quiero dar la bienvenida al señor Vigueras, subdirector general del Ministerio de Planificación, del Ministerio de Obras Públicas, que nos honra con su presencia y al que yo le rogaría que viniera a ocupar un puesto en la presidencia. Y por razones de tiempo les ruego a ustedes que prescindan de ese grato café intermedio y sigamos con la ponencia siguiente.